que nos está mirando en esta oportunidad. Así que, bueno, José Luis, estamos aquí pues para hablar sobre un nuevo proyecto que a través de la Sumaicopaco, ¿verdad?, se va a implementar, ¿verdad?, en esta zona. Así que tenemos aquí al ingeniero José Luis para que nos hable él en su condición de coordinador del proyecto, para que nos hable un poco del mismo. Y pues ya iniciando en materia, pues nos gustaría, José Luis, que nos cuente sobre el proyecto, el nombre del proyecto y cómo surge este proyecto en el cual se va a estar trabajando. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto, una iniciativa que vamos a empezar, ¿verdad? Automáticamente ya estamos en el terreno trabajando. Es un proyecto que se llama Agricultura Familiar Climáticamente Inteligente, con un enfoque de gestión integrado de cuencas para la producción resiliente de alimentos en Centroamérica. Muy bien, nos mencionaba que este proyecto es a través del programa Euroclima. Quizás nos puede ampliar un poquito más sobre este programa Euroclima. Ok, ¿cómo nace esta iniciativa? Es un proyecto que viene a generar expectativas. Estamos en la subcuenca del río Guaralape y la subcuenca del río Venado, ¿verdad? Es un proyecto que a través del análisis que existe a nivel de la cuenca, nosotros sabemos que las familias son vulnerables ante los efectos del cambio climático. Entonces, esta es una iniciativa que viene a conformar y a dar un plus a todas esas familias a las cuales vamos a estar trabajando. Obviamente, estamos en el corredor seco centroamericano y desde ahí surge la iniciativa que fue presentada al programa de Euroclima y estamos automáticamente presentándonos con una iniciativa que quedamos en el primer lugar de 7 iniciativas o propuestas que fueron presentadas a nivel del programa Euroclima. Muy bien, José Luis. ¿Quiénes forman, digamos, o cuáles son las instituciones, los cooperantes, el consorcio que conforma este equipo de trabajo para este proyecto? Bueno, en primera instancia, el proyecto está siendo financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Como cosolicitantes estamos SNB y la Sumaicopaco, ¿verdad? Como contrapartes políticas va a estar la Oficina Presidencial de Cambio Climático, Cambio Más en Honduras, y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Muy bien, bueno, como ya mencionaba el compañero, la Sumaicopaco es uno de los, ¿verdad?, instituciones que estará en la ejecución de este proyecto. Posteriormente, ¿cuáles son aquellos componentes o aquellas líneas principales en las que va a estar trabajando el proyecto? Ok, en esta oportunidad nosotros como Euroclima tiene 4 componentes, ¿verdad? Pero nosotros automáticamente nuestra propuesta está en el componente de producción resiliente de alimentos. Desde ahí es donde nosotros insertamos nuestra iniciativa. Vamos a trabajar en 3 componentes en el proyecto a través de la acción ya en campo. Una es la agricultura climáticamente inteligente, la otra es la gestión integrada de cuencas y obviamente vamos a trabajar en la producción resiliente de alimentos. Muy bien, ahí en pantalla pues estaremos, ¿verdad?, quizás viendo uno a uno estos componentes para que el ingeniero José Luis nos pueda ir detallando uno a uno sobre estos 3 componentes que nos mencionó, ¿verdad?, de una manera más detallada, ¿verdad? Estábamos hablando de que es un proyecto que surge del programa Euroclima y en el componente de producción resiliente de alimentos. De ahí surge el proyecto y el mismo proyecto tiene 3 componentes, el cual mencionó José Luis. En estos 3 componentes, José Luis, ¿cuál va a ser el área de influencia del proyecto?
Bueno, el área de influencia del proyecto vamos a trabajar en dos subcuencas, en el río Guaralape y el Chiflador, y vamos a estar en la subcuenca El Venado. Ahí nos vamos a concentrar, ese va a ser nuestro radio de acción de ejecución del proyecto. En el caso, hablar de los componentes, bueno, en este caso vamos a hablar de la agricultura familiar climáticamente inteligente, es uno de los componentes de los cuales vamos a estar trabajando, la gestión integrada de cuencas y la producción resiliente de alimentos en Centroamérica. Hablar de los componentes, en esta oportunidad vamos a hablar de la agricultura familiar climáticamente inteligente, que no es más un proceso que pretende mejorar la capacidad y los sistemas agrícolas, ¿verdad?, en apoyo a la seguridad alimentaria, incorporando la necesidad de adaptación y las posibilidades de mitigación. En este caso vamos a estar trabajando en una serie de tecnologías y prácticas que van a venir a mejorar los sistemas de producción, ¿verdad? Entonces, dentro de esta propuesta o este componente, vamos a trabajar en 4 cadenas de producción, tanto en café, granos básicos, ganadería y miel. Esto trabajándolo de forma que los productores puedan adaptarse y puedan ser resilientes al cambio climático. Ok, eso con respecto al primer componente que veíamos ahí. Okay. El siguiente componente, ¿cuál sería el abordaje? Bueno, el otro componente es la producción resiliente de alimentos, ¿verdad? Vamos a trabajar en sistemas más resilientes al clima, integrando prácticas y estrategias de adaptación al cambio climático. Sabemos muy bien que donde estamos las familias son vulnerables, ¿verdad?, una por los efectos adversos del cambio climático. Entonces, la idea de trabajar en este tipo de componente es cómo dejamos bases instaladas a nivel de las familias y que estos en un futuro puedan salir adelante de una manera más lógica para producir y generar seguridad alimentaria. Muy bien. Y también veíamos el otro componente que también mencionaba anteriormente, el tema de la gobernanza hídrica. En ese tema, ¿qué nos podría ampliar un poco, José Luis? Bueno, la gobernanza hídrica es un proceso que vamos a trabajar de la mano con diferentes actores locales, ¿verdad? Es una gestión conjunta y colaborativa donde vamos a estar trabajando con diferentes organizaciones locales, llámense estos, los gobiernos locales, los consejos indígenas, juntas de agua, y vamos a estar emprendiendo procesos participativos donde ellos van a implementar y dar ideas para la implementación de 2 planes de manejo, ¿verdad?, que van a estar a la disposición, donde vamos a actuar dentro del territorio. Vamos a formar 2 consejos de subcuenca, uno en el Chiflador y Guaralape, y el otro que va a estar trabajando de forma participativa en la cuenca del Venado. Muy bien. Ya nos mencionaba por ahí, ¿verdad?, algunos grupos con los cuales van a trabajar. Quizás si nos amplía un poco sobre cuáles van a ser aquellos grupos meta y cuál va a ser la estrategia o el mecanismo para poder coordinar con estas estructuras. Bueno, en primera instancia, nosotros ya empezamos a la socialización del proyecto, y uno de nuestros aliados estratégicos son las autoridades locales, los gobiernos locales en este caso, donde próximamente vamos a estar ya trabajando para la caracterización de las familias, y es aquí donde entran cada uno de esos actores. Estamos hablando de las juntas de agua, estamos hablando de los consejos o comités de microcuenca, estamos hablando de los productores, hablamos de asociaciones de ganaderos, que esos son los grupos que van a estar enfocados dentro de esas cadenas de valor o productivas que vamos a estar trabajando. Hablamos de asociaciones de productores de café, estamos hablando de asociaciones de productores de ganado, estamos hablando en la parte de granos básicos, y obviamente un tema interesante que vamos a trabajar por primera vez con la Sumaicopaco es la parte de la cadena de valor de miel. Un proceso interesante que de alguna manera viene a dar un plus a las familias, porque podemos llevarlos al mercado y a la comercialización. Muy bien. Por ahí miramos el área de influencia, que son 2 subcuencas, y también
miramos que son varios municipios, el municipio de Cabañas, Santa Ana, Marcala, Opatoro y Yarula, ¿verdad? Y también miramos ahí en las hectáreas del área de donde van a trabajar. En ese sentido, ¿cuántas personas o cuántos van a ser el grupo meta del proyecto? Bueno, el radio de acción de nosotros, como usted lo mencionó, son 5 municipios en realidad, donde vamos a estar en Cabañas, ¿verdad? Vamos a estar en Santa Ana, vamos a estar en Opatoro, y en Marcala, obviamente, y unas 2 comunidades de Yarula, del municipio de Yarula. Entonces, ese es el radio de acción del proyecto. Automáticamente nosotros vamos a estar trabajando con 600 familias de forma directa, ¿verdad? 3.000 personas, donde van a estar el 50% de mujeres y un número similar pertenecientes a pueblos indígenas, lencas. Ese es el mandato del proyecto. Vamos a trabajar un 50% de involucramiento de la parte de los pueblos indígenas lencas y un 50% de pobladores mestizos. Vamos a estar integrando en total 72 actores claves públicos y privados, ¿verdad? Y de la sociedad civil. Obviamente hablamos de municipalidades y organizaciones de base como productores, juntas de agua, organismos de cuenca y sin dejar el tema de género y multiculturalidad, que es un tema muy importante para trabajar en el proyecto. Muy bien. Respecto a esta población con la que van a trabajar, ¿cuál fue la estrategia o digamos, el criterio para poder trabajar con estas 2 subcuencas? Bueno, nosotros sabemos muy bien que estamos en el corredor seco. El hecho de que estemos en una zona, digamos, como Marcala y todos estos municipios que tienen un clima interesante, pero no debemos descartar que estamos en el corredor seco, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando en diferentes comunidades, como de Santa Ana, desde la zona fronteriza, ¿verdad? Entonces, Estancias es una de las comunidades más vulnerables, es una de las más vulnerables. Entonces, yo creo que allá vamos a trabajar con la cadena de producción de granos básicos, ¿verdad? Vamos a estar implementando algunas tecnologías de adaptación al cambio climático, como sistemas de riego por goteo. Vamos a estar trabajando en prácticas ancestrales como la recuperación de semillas criollas de los mismos productores. Vamos a trabajar en bancos de semillas, ¿verdad? En la implementación de ese proceso que venga a ayudar a que las familias puedan adaptarse a esos efectos adversos del cambio climático y que sean resilientes. Obviamente ese es un proceso, es un proyecto que recién venimos empezando y la duración de él va a ser 2 años, que nos parece un poco tiempo para lograr todas las metas y los objetivos que aquí vamos a lograr. Pero tenemos la fe y la esperanza puesta en Dios, que esa es una de las acciones. Es un reto para nosotros como Azumaycopaco, pero estamos conscientes de lo que vamos a hacer y estamos conscientes de alguna manera que todos esos actores que tenemos vamos a salir adelante. Ok, anteriormente mirábamos por ahí, ¿verdad?, parte de los socios estratégicos del proyecto. Quizás si nos pueda mencionar o ampliar un poquito más de cada uno de los que forman parte de este consorcio. Ok, como tenemos metas y objetivos, tenemos un objetivo global y tenemos un objetivo a través de la acción, ¿verdad?, del proyecto. Un objetivo global es como, digamos, a través a la parte de Latinoamérica, donde está concentrado el proyecto, ¿verdad? Cómo contribuimos a las contribuciones nacionalmente determinadas y, obviamente, a nivel de la acción, cómo contribuimos a la producción resiliente de alimentos para mejorar la seguridad alimentaria de las familias. Eso es uno de los 2 objetivos principales, pero también tenemos las metas, ¿verdad? Que una de las metas es llegar a esa población de grupos indígenas, lencas y la población de mestizos. Por otro lado, hablamos de otra meta interesante, ¿verdad?, que es la producción resiliente de alimentos, y en este caso estamos hablando de
de la parte más importante que a nosotros nos gustaría trabajar son las cadenas de valor y llevarlas al mercado a través de un proceso de la producción. Estamos hablando de que vamos a verificar con otros países en Centroamérica donde vamos a escalar cada una de la información que vamos a ir generando del proyecto. Vamos a crear y fortalecer los mecanismos de gobernanza hídrica, ¿verdad? Anteriormente ya mencionábamos, integrando el recurso agua y bosque, que es uno de los recursos interesantes que vamos a estar trabajando. La idea es que las familias a nivel de las comunidades donde nosotros estemos sean resilientes a los efectos adversos del cambio climático. Ya nosotros sabemos que es un proceso muy intenso, que no es la primera vez que se ha trabajado en la zona, pero nosotros con el proyecto tenemos la fe que vamos a luchar porque los grupos organizados queden fortalecidos, queden con capacidades instaladas y a través de esas capacidades o la formación que nosotros tengamos podamos llevar a un escalamiento tanto El Salvador y Guatemala. Muy bien. Los fondos, ¿de dónde provienen los fondos para la ejecución de este proyecto? Bueno, el financiamiento para el proyecto viene de la Unión Europea, ¿verdad? Anteriormente ya mencionaba, nuestro donante es la Unión Europea, ¿verdad? Como SNB y Asomaincupaco, nosotros vamos a ser los ejecutores de las acciones en el campo. Y obviamente esto nos va a llevar a que nosotros estemos ligados ante la Oficina Presidencial de Cambio Climático a través de Clima Más y cómo llevar a esos otros países, hermanos centroamericanos, que es El Salvador y Guatemala, las lecciones aprendidas que nosotros tengamos durante la ejecución del proyecto. Muy bien. Según entiendo, este es un primer proyecto a nivel de Centroamérica, es decir, es una iniciativa que solo en Honduras se está implementando actualmente. Exactamente, este es un proyecto piloto, ¿verdad?, que va a venir a generar mucha información que nos va a servir tanto a nosotros como organización, pero también le va a servir a otras instancias locales. Estamos hablando de los grupos metas con los cuales vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que vamos a dejar fortalecidas las capacidades de las juntas de agua, los consejos de subcuenca, que esa es una de las metas. Vamos a estar formando 2 consejos de cuenca. Y cómo va a contribuir la acción del proyecto en la parte de visión del país. Obviamente va a contribuir en las contribuciones nacionalmente determinadas a través de 2 procesos, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. Muy bien. Uno de los conceptos que me llamó bastante la atención, ¿verdad?, es este concepto de agricultura familiar climáticamente inteligente. ¿Cómo podríamos interpretar ese concepto en relación al proyecto? Bueno, hablar de la agricultura familiar es hablar donde vamos a integrar esa familia, donde va a comparecer ese niño, esa hija, donde va a aprender de cada una de esas acciones que obviamente a través del tiempo se han venido replicando, ¿verdad? Entonces, la idea es que desde la familia, desde el centro familiar, sepan cuáles son los efectos del cambio climático, ¿verdad? Y aunado a eso, la variabilidad climática. En esta oportunidad nosotros sabemos que la variabilidad climática es un punto interesante que viene a dejarnos en la deriva a los productores que somos vulnerables dentro de las cuencas, dentro de los territorios, ¿verdad? Y obviamente climáticamente inteligente es lo que vamos a trabajar a través de la implementación de las tecnologías, donde vamos a crear capacidades para que las familias puedan ser resilientes y puedan producir alimentos tanto en calidad como en cantidad. Y obviamente hablar de ese enfoque, ¿va?, que no nos vamos a olvidar, el enfoque de la cuenca hidrográfica. Debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar las fuentes de agua porque esa es la fuente de vida, ¿verdad? Y ese es uno de los procesos a los cuales los vamos a apuntar con el proyecto a través de la implementación de tecnologías como sistemas agroforestales, como la parte del sistema silvopastoril y que en alguna manera
lo que queremos nosotros es que la familia sea resiliente a los efectos del cambio climático. Muy bien. José Luis, también veíamos en pantalla algunas de las contribuciones que en el marco del proyecto se van o se esperan. Quizá mencionar algunas de las principales contribuciones que este proyecto, ¿verdad?, no solo a nivel de esta región, sino que a nivel de país va a dar como resultado. Bueno, en primera instancia, una de las contribuciones es que vamos a trabajar en los dos procesos que yo le mencionaba anteriormente, que es la parte de mitigación. Sabemos muy bien que uno de los problemas dentro de los territorios en los cuales vamos a estar trabajando es la tala ilegal, la quema, ¿verdad?, que son acciones o malas prácticas que nosotros como seres humanos las hemos estado aplicando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces la idea de la contribución a través del proceso de mitigación es cómo nosotros a través de la enseñanza de las tecnologías y prácticas vengamos a decir que la familia a nivel de su casa pueda reducir en gran medida esa cantidad de dióxido de carbono que se genera a través de las malas prácticas que nosotros hacemos en el campo, ¿verdad? Y una de las cosas es que vamos a evitar en un 15% la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero, y obviamente para el país una de las acciones es que deberíamos estar actuando dentro de los territorios y especialmente dentro de las microcuencas, subcuencas, y en este caso nosotros vamos a trabajar en subcuencas. Muy bien. Pues una vez ya para ir finalizando, José Luis, ¿cuáles son las expectativas o como parte del equipo técnico del que ustedes van a estar trabajando en este proyecto? Bueno, una de las expectativas es generar, como yo le decía, generar la seguridad alimentaria para las familias, ¿verdad?, el cuidado de las cuencas hidrográficas, que es una de las acciones que tenemos con el proyecto. El enfoque integral que le demos al proyecto va a ser una de las funciones que nos vayan a dar un mayor impacto dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, la integralidad que vamos a hacer con el proyecto a través de la implementación de las cadenas de producción o cadenas de valor va a estar insertas con la parte de gobernanza hídrica, y eso va a ser el plus, ¿verdad? Cómo integramos cada una de las acciones del proyecto con la gobernanza hídrica, con los grupos metas donde vamos a estar trabajando, y cómo fortalecemos esas capacidades y lo llevamos desde un estatus de lo local hasta llegar a la parte regional y a la parte nacional. Y por qué no decirlo, porque también vamos a estar en la parte de Centroamérica como El Salvador y Guatemala. Bueno, muy interesante lo que nos ha contado el ingeniero José Luis el día de hoy, un proyecto, ¿verdad?, bastante innovador, ¿verdad? Y esperamos, pues, José Luis, que en una próxima poder estar aquí hablando de algunas acciones puntuales que ustedes ya han realizado en el campo, ¿verdad? Y como el tiempo pues se nos pasa rápido, ¿verdad? Agradecer, José Luis, el haber estado el día de hoy aquí, y esperamos pues más adelante pues poder tener a parte del equipo también para que nos pueda contar sobre los avances que tienen como proyecto. Bueno, agradecer la oportunidad que se nos dio el día de hoy. Nosotros estamos conscientes de que en otra oportunidad vamos a estar ya relatando algunos avances del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es así, vamos a seguir trabajando de la mano a nivel de la organización que es la Somaycopaco, y que este es el territorio de acción de nosotros y esos grupos metas que vamos a dejar fortalecidos. Entonces invitamos a toda esa gama, a esa audiencia que todos los miércoles nos mira en este programa, para que lo puedan seguir sintonizando y puedan seguir obteniendo mayor información de lo que son los proyectos. Así que muchísimas gracias, José Luis, y una vez más gracias a la teleaudiencia de Canal 10 y de su programa Sin Agenda, para que nos puedan sintonizar el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. Estás viendo Sin Agenda.